Este es el primer video que voy a colgar a mi canal de YouTube. Los temas de historia que vamos a tratar van a ser de forma ordenada para que de esta manera los usuarios o las personas interesadas en lo que es la ciencia tengan una visión más amplia y más ordenada de las cosas, ¿no? Como primer tema que voy a abarcar es la introducción a la historia. Hoy veremos los conceptos básicos de la historia. Antes de abarcar este tema, tenemos que plantear la pregunta: ¿qué es la historia? En realidad, actualmente se tienen muchos conceptos para definir la historia. Entre algunos de ellos mencionaremos. Algunos dirán, es el estudio del pasado. Otros, es el estudio del proceso histórico del hombre. Otros, estudia el pasado para proyectarlo al futuro. Y otros estudiosos dirán, es una ciencia que estudia el proceso histórico del hombre a través del tiempo. Como vemos, existen muchos conceptos, pero hoy estableceré un concepto para que tengan una idea de lo que es la ciencia histórica. La historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado para relacionarlos con el presente y proyectarlos hacia el futuro, evitando así repetir los errores, o los mismos errores, perdón, ¿no? Hoy otro tema que se va a abarcar es las leyes de la ciencia histórica. De acuerdo al materialismo histórico, se establecen 4 leyes fundamentales para el desarrollo de la sociedad humana. La primera ley es ley del papel determinante del modo de producción en el desarrollo de la sociedad. Es decir, toda sociedad presenta una forma de producir. Tal es el caso de las sociedades industriales. A lo largo de la historia hubieron los siguientes modos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. La segunda ley es ley de la correspondencia de las relaciones de producción con el carácter de las fuerzas productivas. Esto nos dice que llegado un determinado momento, las relaciones de producción de una determinada sociedad llega a ser una traba para el desarrollo de una sociedad más progresista. Tal es el caso de la monarquía francesa, que era una traba para la burguesía. Por este motivo se inicia el hecho, ¿no?, el acontecimiento de lo que se llamaría la Revolución Francesa. La tercera ley sería ley del tránsito del viejo al nuevo modo de producción. Esto nos dice que toda sociedad tiene un tiempo determinado de existencia. Esto ocurrió a través de la historia. Una sociedad sustituye a la otra, de eso no hay duda. El cambio de una sociedad está determinado por un modo de producción más progresista. Tal es el caso del cambio de una sociedad feudal por una sociedad capitalista. La sociedad actual que estás viviendo algún día será reemplazada por otra. La cuarta ley sería ley del antagonismo social. Es decir, la sociedad va a experimentar cambios sociales. Esto debido a que dentro de una sociedad existen clases sociales opuestas. Es decir, un pequeño grupo llamado burgueses o ricos y un gran número de personas llamados proletarios o pobres. Lógicamente que dentro de la burguesía existen diferencias y dentro del proletariado igualmente, pero son estas dos clases sociales necesarias para los cambios. Otro tema son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son todas las manifestaciones materiales, intelectuales y culturales, dejadas por el hombre, de las cuales tenemos. La primera, fuentes arqueológicas. Se refiere a los restos de templos, palacios, fortalezas, casas, etc. La segunda, fuentes documentales.
se hace referencia a libros, papiros, tablillas, ¿no? Entre otros. La tercera fuente son fuentes testimoniales. Se refiere a entrevistas, ¿no? La cuarta fuente, fuente antroposomática. Hace referencia a los restos humanos, como las momias, por ejemplo, o huesos encontrados en lo que respecta, pues, por ejemplo, en Egipto, en la construcción de las pirámides, bueno, se encontraron, pues, un sinnúmero de restos humanos que pertenecían, pues, a los esclavos que habían construido estas pirámides, ¿no? La sexta fuente es etnobotánicas. Hace referencia a las semillas, a los alimentos o plantas, hojas secas que se han encontrado en algún determinado eh, resto, ¿no? Eh, la, la séptima fuente es etnozoológicas. Se refiere a pieles de animales, a huesos, etc. Y por último, son las fuentes etnológicas, que se refiere a las costumbres de los pueblos. Otro tema es la periodificación de la historia, ¿no? Esto se basa por diferentes criterios de los investigadores sociales, ¿no? Ahora vamos a ver las divisiones más conocidas, ¿no? Entre ellas tenemos la visión tradicional y la división científica, ¿no? La división tradicional y la división científica. En la división tradicional tenemos pues al señor o al científico Burchard de Peirtes, ¿no? Sostiene que la historia se divide en dos eras, la prehistoria y la historia. Esta división lo realizó de esta forma por considerar que en toda la historia del hombre hubieron dos eras fundamentales que marcarían la diferencia. La primera se refiere a las formas de subsistencia básicas, tales como la caza, la pesca y la recolección, llamándola prehistoria. Y la segunda era se inicia con la aparición de la escritura, que es sinónimo de civilización. Desde luego que esta afirmación no es válida al momento de analizar a las civilizaciones de América precolombina, donde no conocieron la escritura, no por ello dejan de ser civilizaciones. Otro punto de lo que respecta a la división tradicional es del científico social Cristóbal Keller. Desde el punto de vista eurocentrista, él sostiene edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Cada una de estas edades marca el inicio y el fin de un hecho histórico resaltante. Por ejemplo, la Edad Antigua inicia, según Keller, desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano. La Edad Media se inicia de la caída del Imperio de Roma hasta la caída de Constantinopla. Edad Moderna se inicia de la caída de Constantinopla a la Revolución Francesa. La Edad Contemporánea se inicia de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Es evidente que esta división de la historia gira al acontecimiento ocurrido en Europa, dejando de lado los acontecimientos ocurridos en otros lugares, como América, África, Asia. Tenemos acontecimientos importantes, ¿no? Tales como la Revolución Americana, la Revolución de Tupac Amaru II, entre otros. Y por último tenemos a la división de la historia desde el punto científico. Esto está sostenida por Carlos Marx y Federico Engel y consta de la siguiente manera. Comunidad primitiva. Se sostiene que ahí, en esos momentos, no había propiedad, ni clases sociales, ni Estado. Esclavismo. Existen las clases sociales y la explotación de los hombres. Feudalismo. La tierra es importante, la trabaja el siervo. El capitalismo. La plusvalía es el salario o el trabajo no pagado al obrero. Y el comunismo, que habla sobre un reparto de la producción más equitativo. Esta división está basada en los estudios del materialismo histórico.
La comunidad primitiva es igualitaria para los hombres, mientras que en el esclavismo empieza la explotación del hombre por el hombre hasta la actualidad. Bueno, eso es todo lo que se va a tratar hoy. Espero que tengan interés sobre lo que respecta a la ciencia histórica y que tengan más hábito de lectura, ¿no? Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.